Desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para vosotros que también sois aficionados a este deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a analizar lo que ha sido el Gran Premio de España, vamos a comentar alguna noticia y vamos a comentar también un poquito de lo que está siendo la aventura de Fernando Alonso en la Indy. Para ello, pues hoy estamos casi todos los habituales, o digamos todos los habituales últimamente en esta temporada. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas ya de comentar lo que ha sido España y lo que sigue dando de sí la Indy. Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas. Hola a todos y a todas. Pues sí, ya con un ojo hacia atrás y otro hacia adelante, ¿no? Lo que pasó y lo que está por venir. Y también tenemos a nuestro compañero Porti. Muy buenas, Porti. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Nada, aquí vamos a hablar de lo que ha pasado en Barcelona, que bueno, a mí la carrera ni fu ni fa, pero yo sé que a alguno de vosotros os ha gustado. Ha tenido sus cosas, pero antes vamos a empezar con las noticias, que tenemos alguna noticia todavía en el tintero. Y como digo, empezamos como siempre con las noticias. Hoy no tenemos demasiadas noticias, pero sí que tenemos, recordamos que Fernando Alonso corre la Indy 500, con lo cual quien lo va a sustituir en el Gran Premio de Mónaco va a ser Jenson Button. Jenson Button, que tiene contrato con McLaren, que en principio se tomaba un año sabático, que volverá para correr en el Gran Premio de Mónaco, como digo. Y que Manuel todavía no cierra un poco lo que hará después de este año sabático, ¿verdad? Sí, al hilo del último podcast que empezamos a hablar de pues altas y bajas, por así decirlo, pues esta semana a Baton en un evento le preguntaban precisamente esto, si cerraba la puerta a disputar la temporada del próximo año, y él decía que no, que este año sí que se enfocaba en simplemente esta oportunidad que le ha surgido por el tema de Fernando con la Indy, en lo que él supone correr Mónaco, y de cara a 2018 pues no lo descarta. Y mencionaba que en su día Ron Dennis firmó un contrato, amplió su contrato con McLaren para el 2017 y para correr el 2018, con lo cual ahí Button pues viene a dejar a las claras que no se cierra puertas, pero a día de hoy, a ver, parece bastante difícil que lo veamos en 2018, pero eso sí, como os comentaba el otro día, McLaren está muy enfocada en renovar a Fernando como sea, evidentemente, pero cabe una posibilidad alta que Fernando no esté el próximo año con el equipo, con lo cual, a ver, McLaren no es solo Fernando, ¿no? Además, tiene que haber más vida al margen de él y tiene que buscarse las habichuelas, y él dice que no, con lo cual, oye, para 2018 una temporada, aunque sea de transición o como sea, en el caso de que Fernando no esté el próximo año, pues Button no desentonaría, yo creo, ¿no? Y después también en este evento también llegó a decir que este año le sobraron las ofertas para disputar la temporada. Llegó incluso a decir que dos escuderías se pusieron en contacto con él para ver si estaba dispuesto a correr la temporada, con lo cual
blanco y en botella, pues seguramente esas escuderías serían Mercedes y Williams, ¿no? La verdad es que habría sido una opción interesante, ¿no? Porque en Williams hemos rescatado a Felipe Massa, alguien que estaba retirado, no estaba de año sabático, con lo cual sí que tiene pinta. Y Mercedes, bueno, no sé hasta qué punto sería, bueno, obviamente seguramente un piloto top, como podría ser Alonso, podría ser pues uno de los platos jugosos, pero desde luego Jenson Button, que es un excelente piloto, digamos, lo que es campeón del mundo, pues es un segunda línea dentro de Hamilton, Vettel, Alonso, estos que están pues más habituados a ganar y que no sorprendió tanto en su día cuando ganaron el título, y que sí que podría ser pues un compañero bueno para Lewis Hamilton, que no creo que tuviera problemas con el inglés, con lo cual pues sí que eran dos alternativas interesantes, ¿no? El resto de los equipos, bueno, pues quizá tener un piloto de primera línea como sería Jenson Button por sueldo o por experiencia sería interesante, pero igual el esfuerzo era mayor para conseguir que se sentase con ellos. La verdad es que los dos a mí me cuadran, ¿no? Williams la ha llamado a la puerta el año pasado de todas las formas posibles y a Button le dio calabazas. Y después con Mercedes, lo que tú decías, o sea, Button y Hamilton ya coincidieron en McLaren y digamos que Mercedes no quería problemas viendo de dónde venía con Rosberg, pues sabiendo cómo fue la relación con Hamilton en McLaren hace años, pues dijo, pues oye, pues Button tampoco es una mala idea traerlo al equipo, ¿no? Pero al final Button desechó los dos casos, ¿no? Al menos eso dijo él. Igual vete tú a saber si hay algo que no sabemos. Lo que deja a las claras es que este año necesitaban pilotos experimentados como el comer, ¿eh? Con tanto cambio de reglamentación y estos coches, muchos equipos estaba claro que una temporada de transición y de prueba, ¿eh? Necesitaban pilotos como Button, pero rápido. Fíjate si nos necesitaban que hasta Felipe Massa se permitió el lujo de exigir ciertas cosas para estar en la escudería. Y ha amenazado con seguir. Onda, claro. Que estará Vettel encantado. en su momento Massa ha dicho que había una de las razones para retirarse. Yo no sé si creérmelo, pero dijo que había ciertas cosas dentro del equipo que no le gustaban. Y entre eso, que ya pasaban los años y tal, decidió retirarse. Y cuando lo llamaron para volver, pues dijo, estas son mis condiciones, algo tengo que cambiar el equipo, y si cambia, pues voy, ¿no? Y al parecer ha cambiado algo eso, lo que pedía en el equipo, con lo cual dice, oye, si ha cambiado esto, que antes no me molaba y que hizo, entre comillas, retirarme, pues igual sigo. Que yo no sé si Williams, viendo sobre todo, por ejemplo, este gran premio que comentaremos, la actuación de Verlaine, la fusión de Mercedes y Williams, pues y cómo está resultando Stroll, pues no sé, igual Williams que bueno, ahora hablaremos, ¿no? De estar ahí seguramente en una cómoda cuarta posición en constructores, pues ahora las va a pasar canutas, ¿no? Porque a día de hoy solo tiene un piloto como es Massa que puede lograr puntos, y si no está él, pues lleva su casillero cada gran premio 0, ¿no? Mientras que otro escudería como Force India está puntuando con los dos. Desde luego, sí, la veteranía y el talento es algo importante en la Fórmula 1, y este año, como dice Porti, sí que se ha necesitado y se han tirado de pilotos un poquito más experimentados y menos de pilotos novatos para algunas tareas. Lo que podemos hacer también, bueno, ya como decíamos, teníamos pocas noticias, es meternos directamente en lo que ha sido el Gran Premio de España. El Gran Premio de España que, como siempre, bueno, pues es normalmente el inicio de la Fórmula 1 en Europa, y que, Manuel, comenzaba con los libres 3 el sábado por la mañana. No sé si ha habido ahí algún detalle que destacar o lo ha sido más o menos lo pues esperado. Mira,
hubo algo que destacar que fueron los problemas de fiabilidad tanto de Mercedes como de Ferrari. En cuanto a Mercedes, pues traía una evolución de la unidad de potencia para Hamilton y Bottas, que en vez de aportarles más potencia, según lo que se dice, lo que les permitía era mantener más tiempo ese mapa de motor extra que les permite dar algo más, ¿no? Y a Bottas pues encontraron ahí ¿cómo decirlo? Una filtración, y tuvieron que cambiar la unidad de potencia para la que llevaba hasta ahora Bottas en los primeros 4 grandes premios, y ahí los terceros libres pues se los perdió, ¿no? En el caso de Vettel pues también tuvo problemas de la unidad de potencia y tuvieron que cambiarla de libres 3 a clasificación. Llegaron por los pelos con Vettel, y de hecho al comienzo de la Q1 pues el equipo le llegó a decir a Vettel que parara el coche. Él no lo hizo, afortunadamente, porque si llega a hacer caso a las primeras de cambio, pues otra carrera completamente diferente hubiéramos visto con respecto a Vettel, ¿no? Es cierto que Mercedes no, porque pese a este problema de Bottas que después se manifestó en carrera, pero Ferrari sí que yo creo que al final Vettel va a tener un problema con las unidades de potencia, que hay que recordar que tienen 4 para todo el año, y ya estamos viendo la lucha tan apretada que hay entre él y Hamilton. Y claro, si penalizas por estrenar un nuevo elemento, pues ya puedes olvidarte del título, y creo que ahí a día de hoy lo están manejando bien, se están salvando por los pelos, porque ha habido en otras carreras donde también han tenido problemas y no les ha afectado ni tanto en clasificación como en carrera, pero ya en España ya han rozado el que les afectara. Afortunadamente supieron salvar la papeleta, pero están rozando, están ahí en una franja línea y están a puntito de cruzarla con el caso de Vettel, ¿no? Y bueno, y por supuesto otros problemas, como por ejemplo al principio del Gran Premio, pues el riachuelo de aceite del coche de McLaren, de Fernando, pero al final, afortunadamente, lo peor fue el viernes, y sábado y domingo, sobre todo el sábado, pues fue a mejor, ¿no? Pero yo quiero resaltar esa imagen, la imagen de Fernando Alonso cuando se baja y levantan el coche. Fue muy, muy penosa, ¿eh? Es de las imágenes más penosas que he visto yo en la Fórmula 1. O sea, es como cuando vas a recoger a un amigo tuyo que sabe que está mal, que sales de noche y sabe que está borracho, y cuando vas a recogerlo está vomitando y está en las últimas. Y venga, hombre, vete ya para tu casa, no sé qué. De estas imágenes tristes, es que fue muy lamentable ese coche rebosando por todos lados. Ya la pena que daba, que es que ya ves un Mercedes ya no te impone, o sea, un McLaren ya no te impone, sino que ya nada más que ves el coche ya te entra un poco de lástima. Y ahora encima lo ves ahí en esa situación, con un campeón del mundo de pie, mirándolo, el coche volcado, soltando litros y litros de aceite. O sea, eso es lo que más llamamos la atención, porque hemos oído, ¡guau! Fuga de tal, se ha roto esto. Hemos visto barbacoas de humo blanco, salvajes, fuego y de todo, ¿no? Pero cuando remolcan el coche y lo suben un poco y el aceite empieza a salir a litros, pues al final dijeron que había un boquete en el tanque o algo, pero es que yo es la primera vez que veo así, en plan, pues eso, litros de aceite saliendo del coche. Solo le faltó que cuando lo levantaran se cayera alguna pieza más, o sea, se desmoronara, se cayera un pontón o algo, o sea, que se descuajaringara, ¿sabes? Es que fue muy, muy penoso. Sí, por supuesto, pues ahí Fernando está librando el tema de la sanción de momento, pero en Canadá o el que le toque a seguir, pues antes de verano seguro va a tener ya sanción
por estrenar unidad de potencia como ya ha tenido su compañero de equipo, ¿no? Afortunadamente esto fue el viernes, porque cabría la posibilidad de que se comiese la sanción, al menos la primera, Baton. pues puede ser. En Mónaco, si hay algún problema, el que se la va a comer es Baton, evidentemente. Porque ahora ya gastó todos los motores de la temporada, ¿no? Alonso. Sí, creo que ya va pues, estrenando algún cuarto elemento del puzzle, ¿no? Porque ahora McLaren en este caso va juntando piezas de uno y piezas de otra, no son todos, pertenecen al mismo juego, por así decirlo, pero sí, ya va estrenando el cuarto y, hombre, si le llega a tocar hay altas probabilidades de que le toque a Baton la chiripa en Mónaco, ¿no? Porque que yo sepa han ido estrenando algo, aunque sea por precaución, en todos los grandes premios, quiero recordar, más o menos. O sea que al final pues hay altas probabilidades de que Baton se coma una sanción en Mónaco y eso permita, bueno, de todas formas, sea como sea, hay altas probabilidades también que cuando Alonso vuelva en Canadá también sufra sanción, porque hay que recordar que justo se está cuadrando fechas con la evolución del motor, ¿no? Con lo cual cuando llegue esa evolución va a haber que estrenar elementos y eso al final, en el caso de Fernando, supone sancionar, o sea que va a sancionar sí o sí. Son metros lo que no va a estar en posición de sanción, yo creo, ¿no? Es lo que toca y ya sabemos que este año no pueden ir acumulando como el año pasado, ¿no? Una vez que estrenan la unidad de potencia, salvo que evidentemente se rompa, pues tiene que continuar con ella todo el gran premio. Lo que hubiera sido penoso para Honda hubiera sido que Baton, viéndose el percal de la situación, de que se va a comer sanción, de cómo está el coche, se hubiera inventado algo para no tener que conducir él tampoco ese gran premio, ¿eh? O sea, un desprecio ya como ese sería definitivo, ¿eh? para McLaren. Hombre, con respecto a eso... Es que es un papelón. No olvidemos que ahí donde lo tiene, Baton es otro campeón del mundo y que viene con ganas de al menos acabar la carrera, ¿no? Claro, y no, lo último que quiere es llegar el 20. O sea, eso no creo que le haga ilusión para eso, no creo que tenga ganas de volver, ¿no? Entonces sí, recemos para que a Baton no le pase nada, porque el peor circuito donde puedes tener una sanción de posiciones precisamente es Mónaco, y aunque hay estrategias salvajes y tal, pues tampoco mola mucho empezar desde atrás, ¿no? Y con respecto a Baton, llama mucho la atención. Perdona que te interrumpa, pero que tampoco mola, o sea, salir de tu retiro para saber que a lo mejor te vas a pegar una semana otra vez en activo para que luego llegue el día de la carrera y a lo mejor en la vuelta 2, en la vuelta 3 se te queda el coche parado. O sea, vas a tener problemas en los libres, la clasificación va a ser penosa y bueno, la clasificación puede que no, pero que luego llegue la carrera y te deje el coche a la segunda vuelta. Sí. O sea, que un papelón el que se va a comer Baton, vamos. No creo que esté que le esté quitando el sueño, vamos. Sí, lo que iba a decir es que llamó mucho la atención que en esos entrenamientos, en los test post Bahrein, pues McLaren no subiera, o Baton no decidiera subirse al monoplaza, aunque sea, pues yo que sé, para conocer el volante o para cobrar sensaciones. Directamente lo que ha hecho Baton antes de ponerse físicamente en el coche es simulador. Con lo cual yo no sé hasta cierto punto si es bueno. Bueno, Baton se sabe, tiene mucha experiencia evidentemente, y yo creo que va a sufrir un poco, porque aunque él ha pilotado coche la Fórmula 1 antes de la parte híbrida y tal, ya estamos viendo que estos coches, a cualquier contravolante o cualquier cosa, pues sufres, ¿no? Y estamos hablando de Mónaco, que cualquier cosa de esta te comes el guardarrail, ¿no? Con lo cual
todo, yo creo que Baton va a sufrir ese refresh, por así decirlo, sin pasar por un test previo, simplemente con el simulador. Yo creo que lo va a costar de primeras, pero bueno, a lo que poco que si el McLaren le permite rodar va rápidamente lograr sensaciones. Pero bueno, yo creo que no es el mejor pista para hacer un evento únicamente al año, ¿no? Seguro que hubiera sido más fácil el otro circuito, ¿no? Y ya nos ponemos en modo clasificación. Como os decía, Vettel estuvo a punto de ya quedar separado en la Q1, pero estuvo listo él. Y el problema que manifestó el Ferrari fue más leve de lo inicialmente que se podría caber, y consiguió pasar de esta Q1, ¿no? En la que se quedaron Kvyat, que la verdad estuvo horrible. También Vantor, que también estuvo, la verdad, en comparación con su compañero de equipo, horrible. Stroll, que eso ya es un habitual. Palmer, que también es un habitual de esto. Y Ericsson, ¿no? Que ya se conocen de memoria la Q1, ¿no? En la Q2 pues se quedaron Pascal Wehrlein, Romain Grosjean, Hülkenberg, que la verdad que yo me llevé una sorpresa no ver a Hülkenberg en la Q3, porque bueno, en las últimas carreras se había metido regularmente en la misma, ¿no? También se quedó Carlos Sainz, demostrando que el Toro Rosso, pese a las evoluciones, pues tampoco le falta potencia, el coche le sigue faltando potencia, y esperemos que el chasis, las evoluciones del chasis, pueda paliar esa falta de potencia, falta de que le llegue la evolución del Renault, ¿no? Un décimo fue Magnussen, que no pudo aspirar a meterse a la Q3. Una Q3 donde décimo fue Ocon, noveno Massa, octavo Pérez, y el bombazo de la clasificación, ver a Fernando séptimo, pues evidentemente se llevó grandes flashes, porque yo creo que se lo merece, ¿no? Después de ver a Vantor, que fue penúltimo, ver a Fernando conseguir ya no solo pasar a la Q3, sino colocar el coche en séptimo, pues la mejor clasificación de McLaren con la de Hungría del año pasado, creo recordar, en estos 3 años que lleva el binomio, ¿no? Eso sí, se quedó a una distancia abismal de la pole, pero bueno, al menos sirve algo positivo, ¿no? Es la primera vez que, cuando cruzó la línea de meta y acabó séptimo, es la primera vez que enfocan al boss de McLaren y se ve algo de sonrisas, y no hemos visto lágrimas, ¿no? Porque hasta ahora, cuando enfocaban el boss de McLaren, eran todo pesadillas, lágrimas y todo un ambiente bastante oscuro, ¿no? Y es la primera vez que hemos visto sonrisas, ¿no? Parecía que habían hecho la pole o algo más importante que eso, ¿no? Sexto fue Ricardo, quinto Verstappen, cuarto Kimi, tercero Bottas, segundo Vettel, y la pole para un Hamilton que recupera sensaciones después de lo que pasó en Rusia. Estuvo bastante apretado con Vettel, la verdad que la distancia estuvo bastante cercana, y al final esto pone de manifiesto que, pese a las mejoras de Mercedes, las de Ferrari, la lucha sigue siendo muy igualada, y es positivo para el resto, ¿no? También a priori en clasificación lo positivo era que los Red Bull pues tampoco era que siguen estando lejos, evidentemente, pero parecía que habían reducido un poquito la diferencia, ¿no? Pero creo que ha sido un poquito más espejismo que otra cosa. Seguimos viendo los Mercedes y Ferrari en un escalón, después Red Bull a 2 o 3 de los de arriba, y después entre Red Bull y el resto pues hay otro gran escalón, ¿no? Comandando por los Force India. Un pequeño apunte con respecto a Red Bull es que de nuevo Verstappen mejor en clasificación que Ricciardo. Y en la carrera, bueno, como ya veremos después, no sabemos qué hubiera pasado, pero empieza a ser habitual, sí. Eso. Sí, o sea, yo lo de Ricciardo en cierto modo me está medio decepcionando, esta temporada. Y por supuesto, perdona que te corte, Dani, después de las buenas sensaciones que dio Kimi en Rusia, donde incluso llegó a luchar por la pole, aquí volvió al status quo, volvió casi todo el mundo al status quo normal, ¿no? Salvo Alonso, que se saltó eso, el resto estuvo en
en su plan normal que había que prever, ¿no? Sí, que nadie dio la campanada, salvo ese detalle de Alonso de haberse colocado en esa séptima posición, que la verdad es que después de lo que vimos el primer día de entrenamientos, el viernes, con esa rotura del coche tan espectacular, con todo el aceite cayendo cuando lo levantaban, la verdad es que apuntaba una recuperación maravillosa y dejaba con cierta curiosidad por qué podía pasar en la carrera, ¿no? Y bueno, la carrera, pues con los dos coches que salían en las primeras líneas, sobre todo teníamos nuestra atención centrada en Sebastian Vettel y en Lewis Hamilton, que son pues hoy por hoy los que están dando todo el juego en el campeonato por lo que llevamos aún de temporada, y que en esta salida la verdad es que sí que dieron bastante lucha. Vettel conseguía ponerse en primera posición, seguido de Hamilton, y luego por detrás también teníamos los dos pilotos segundos de estos equipos, de Ferrari y de Mercedes, que eran Kimi Räikkönen y Valtteri Bottas, que protagonizaron pues uno de los primeros incidentes de carrera. Cuando llegaron a la primera curva iban los dos muy juntos y era pues Valtteri Bottas el que se tocaba un poco con Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen salía empujado hacia el exterior de la curva, sitio por el cual pasaba el pobre de Max Verstappen con el Red Bull, y que bueno, tanto el Ferrari como el Red Bull quedaban bastante dañados, se salían en esa curva, y que además pues intentaban recuperar la posición en pista lo antes posible, volviendo a entrar a la pista un poco descolocados y un poco sin poder controlarlo demasiado, y se llevaban pues arrinconaban a Felipe Massa. Massa sacaba de pista a Fernando Alonso, que bueno, pues en esa séptima posición en la que partía, pues no se esperaba que igual el McLaren tuviera demasiado ritmo de carrera o estuviera a la altura de los coches que tenía alrededor, pero con este empujón hacia la zona exterior del circuito, pues ya lo frenaban un poco y ya nos ponían digamos en las posiciones un poquito más reales y objetivas del McLaren. Con todo esto, bueno, quedaban fuera Räikkönen y Verstappen, Alonso quedaba descolgado, Massa cerraba el pelotón, también se había salido, y que la verdad es que bueno, pues cambiaba un poco la zona de puntos, ¿no? Teníamos ahí pilotos que estaban arriba y que de repente pues han pasado a estar en la zona posterior. No se desplegaba ningún tipo de coche de seguridad, con lo cual el Sebastian Vettel intentaba abrir toda la distancia posible con Lewis Hamilton para que cuando se activase el DRS el piloto británico no pudiese atacar. También se ponía Valtteri Bottas en tercera posición. La verdad es que perdía muy poco con el incidente. Daniel Ricciardo se ponía cuarto, y teníamos los dos Force India que aprovechaban pues para ponerse quinto y sexto. Luego teníamos también a Carlos Sainz, que se había mantenido, con Kevin Magnussen, también iba en ese top 10. Y nos lanzábamos, bueno, pues a una primera parte en la que, como es habitual, los primeros de cabeza intentaban poner toda la pista posible con sus perseguidores para cuando llegasen las primeras paradas. Primeras paradas que se acercaban más o menos a la vuelta 15, y que era Vettel que iba de primero, uno de los que se decidían antes a entrar. También teníamos a Ricciardo ahí pues con un hueco abierto. Vettel se reincorporaba detrás, es decir, que perdía de la primera a la cuarta posición. Ya estaban bastante distanciados los cuatro primeros, y veíamos que Hamilton pues se retrasaba un poco más. Intentaban en el equipo Mercedes buscar una estrategia distinta, viendo que el Ferrari de Sebastian Vettel iba bastante bien y no entraban hasta la vuelta 21. Podían apuntar a una estrategia pues de últimas vueltas con un neumático menos gastado que el del Ferrari, y que pudiera pelearles lo que no hubieran podido pues pelear en el tramo intermedio de la carrera, que sería a priori el más largo. Sebastian Vettel, bueno, pues seguía
seguía dando buen uso del coche, un buen rendimiento tenía, y que, bueno, pues después de la estrategia con ese pit stop más tardío de Mercedes, la carrera pues se planteaba de otra manera. Teníamos que Valtteri Bottas era un poco el que lideraba la carrera con unas ruedas peores que las de Sebastian Vettel, que terminaba llegando hasta Valtteri Bottas, pero que Valtteri Bottas servía un poco de tapón para que su compañero de equipo, para que Hamilton, bueno, pues consiguiera ir alcanzando después a Sebastian Vettel, reduciendo el tiempo que le podía haber sacado Sebastian Vettel en esa diferencia de vueltas que tuvo Vettel con neumáticos nuevos respecto a las vueltas que dio Hamilton con los neumáticos ya un poquito más gastados, y que la verdad es que Bottas servía perfecto a los planes de Mercedes con Sebastian Vettel frenado detrás, que finalmente lo conseguía pasar, pero que cosa que aprovechaba Lewis Hamilton para acercarse en tiempo a Vettel, y luego se quitaba a su compañero de equipo, a Valtteri Bottas, para ponerse de nuevo en segunda posición, intentando cazar al piloto alemán. La carrera, más o menos en la vuelta 35, tenía pues a Stoffel Vandoorne como protagonista con una maniobra en la cual se come a Felipe Massa en un adelantamiento, y que provocaba ahora sí un despliegue de coche de seguridad, en este caso virtual, y que, bueno, pues precipitaba un poco lo que iba a ser la estrategia de Mercedes para intentar sacarle esa primera posición a Sebastian Vettel. Lo que decidía el equipo Mercedes era cambiar neumáticos, lo cambiaban justo cuando el coche el Virtual Safety Car se retiraba, y que hacía un undercut a Sebastian Vettel, que todavía no había cambiado de neumáticos. Hamilton rodaba ya en pista, Vettel salía justo cuando el piloto inglés pasaba por la recta de meta, salían a la par. La verdad es que es una salida muy, muy, muy emocionante. Se pusieron rueda contra rueda, y era Sebastian Vettel pues el que primeramente ganaba esa posición, se mantenía en primera posición, pero finalmente Lewis Hamilton, con unos neumáticos una vuelta más rodados, ya con temperatura, conseguía atacar y pasar a Sebastian Vettel en las últimas vueltas, en el último stint de carrera. Después de eso, pues tuvimos a Hamilton manejando la distancia sin problemas. Tuvimos pues que iban manteniendo esas distancias. Finalmente el coche de Hamilton conseguía llevarlo a la primera posición. Sebastian Vettel llegaba muy, muy, muy cerca de él, a menos de 4 segundos. Dani Ricciardo mantenía la tercera posición al final de la carrera, bastante descolgado de los dos primeros coches, a 1 minuto 15 segundos. Y a partir de ahí, bueno, llegaban Force India de Pérez, de Ocon, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Pascal Wehrlein, Kvyat, Grosjean, todos estos con una vuelta más una vuelta doblada. Marcus Ericsson era 11º, ya con 2 vueltas dobladas. Fernando Alonso 12º, 13º Felipe Massa, 14º Magnussen, 15º Palmer y 16º Stroll. Todos estos, como digo, con 2 vueltas. La verdad es que han doblado a bastantes pilotos, y solo han quedado los 3 primeros sin perder vuelta. Bottas al final pues tenía que retirar, tenía un problema en el coche y quedaba fuera de la carrera. Y esto es un poco lo que nos ha deparado el Gran Premio de España, que, como decíamos, bueno, ha tenido cosas interesantes, ha tenido dosis de emoción en cuanto a quién iba a ser el que podía ganar. Lo que ha tenido son pocos adelantamientos, la verdad es que algunos muy vistosos, pero muy pocos adelantamientos. Y bueno, ahora lo que me interesa también es saber vuestra opinión, ¿no? ¿Qué es lo que os ha parecido? A mí me ha gustado la carrera. Para mí, de lo que va de temporada, ha sido la mejor, sobre todo porque hemos visto un duelo por la victoria, ¿no? Por fin hemos visto un cuerpo a cuerpo entre Hamilton y Vettel, en el que, bueno, ha salido victorioso Hamilton. Vettel lo ha peleado. Es cierto que Hamilton
tuvo la ayuda de Bottas, la estrategia al final le salió bien, pero bueno, yo creo que Vettel lo intentó, pero el Mercedes sigue teniendo un poquito más que a día de hoy pues le permitió a Hamilton lograr la victoria, porque en el campeonato sigue Vettel por delante, ¿no? Y ver a Vettel ahí sufriendo para adelantar a Bottas, después a Hamilton sufrir, no, lo intentó y después ya la siguiente fue la definitiva para adelantar a Vettel, pues estaba bien, ¿no? O sea, hemos visto adelantamientos en otras carreras, no me refiero a esta, en la parte media y tal, y faltaba un poco por ver lo mismo, pero en la cabeza, ¿no? Y en ese sentido sí que, pues, a mí me ha gustado la carrera, ¿no? Sobre todo por ese duelo por la victoria. Después en la parte de atrás, pues evidentemente todos los coches doblados menos los 3 primeros, y Ricardo no lo dobló Hamilton y Vettel pues de chiripa, ¿no? Es cierto que ahora en Red Bull dicen que a las primeras de cambio le dijeron a Ricardo: guarda motor, chaval, que tampoco vamos a ganar mucho, ¿no? Pero ahí Red Bull sigue estando a una distancia muy importante, ¿no? De cara a luchar con Mercedes y Ferrari. Yo, que siempre me hemos estado muy optimista con la evolución del Red Bull, pues empiezo a verla débil, ¿no? De hecho, que aquí en el Gran Premio estuvo Adrian Newey y le preguntaron: oye, ¿cómo va esto de las evoluciones de Red Bull y tal? Lo veremos en cabeza. Y él decía: no, chaval, no os equivoquéis. Pensáis que yo he trabajado en este coche y no. Yo me he puesto, declaraciones de Newey, que se ha puesto a trabajar en el monoplaza a fondo a partir del Gran Premio de Australia, con lo cual digamos que no ha nacido el RB13 de sus entrañas, sino que va a ser el catalizador, o al menos esa va a ser su intención, el catalizador que haga que Red Bull... Traduciendo al lenguaje madrileño, esta mierda no es mía. Eso, básicamente, ¿no? Y ahora se ha puesto a trabajar desde Australia en el monoplaza, y esperemos que con la ayuda también de Renault, que también hace falta, pues Red Bull porque pues está bien, ¿no? Vemos Sebastian Vettel y Hamilton luchando, pero imaginémonos ahí en la lucha un Verstappen que en la salida, un poco lo comentaba en la clasificación Juan, ¿no? Si os fijáis en la salida, en el plano aéreo, veis como Ricardo, que sale por detrás de Verstappen, se llega a emparejar a lo que arranca la carrera, ¿no? Con Verstappen. Y cuando llega a la primera curva, Verstappen, muy ambicioso como él es habitual, frena más tarde e intenta pues adelantar a Bottas y a Raikkonen de paso, y bueno, la chiripa dominó y adiós Verstappen, ¿no? Pero se ve la ambición. En cambio ves como Ricardo, que es cierto que está más en el interior, está un poco más encerrado que Verstappen, se ve como se conforma, digamos, frena antes y al final ha pasado la primera curva y ha acabado la carrera con un podio y tal, ¿no? Pero ahí se ve un poco que claro, si a Hamilton y Vettel pones un tipo como Verstappen, pues ya el cóctel sería bastante explosivo, ¿no? Y después por atrás los Force India muy bien. La verdad es que están teniendo un comienzo de temporada espectacular, sin problemas, sin toques ni nada extraño. Los dos pilotos llevan el coche a casa, acaban podium aquí Sergio Pérez cuarto, que no está nada mal, Ocon también quinto, 53 puntos, y bueno, pues están tocando ya a la puerta de Red Bull. Como Red Bull no espabile, Force India, que a día de hoy ya es el único equipo que ha puntuado con los dos coches en todas las carreras del campeonato, pues no consigue 25, pero poquito a poquito pues está metiéndose ahí en la lucha, ¿no? Y
quizás destacar a Verlaine, ¿no? Que para mí fue el piloto de la carrera, el piloto del día. Salía en el puesto habitual y con una estrategia rompedora para lo que fue habitual, pues yendo a una parada, pues consiguió acabar octavo, que para Sauber pues es una revolución. Es el mejor puesto de Sauber en las últimas 3 años, una cosa así. O sea, ya con estos 4 puntitos, evidentemente no tenemos a Manor en pista, pero a expensas de cómo va McLaren, pues de momento se lo va a poner difícil a McLaren para no quedar últimos en el campeonato, ¿no? Y la verdad que hizo yendo a una parada, hizo tanto la primera como la segunda parte de carrera con un ritmo, ya que estaba viendo el vuelta a vuelta, la verdad que no estaba desentonando para nada con los pilotos que estaban alrededor, ¿no? Cuando estaba antes de la parada y después de la parada, ¿no? Consiguió aguantar a Carlos Sainz, pero claro, tuvo la sanción esa de 5 segundos y tal, pero para mí, como digo, el piloto del día. Por detrás de otro también hizo una carrera bastante buena Kvyat, que salía último, por así decirlo, y gracias a todo el rebumbio que hubo en carrera, pues consiguió el 9º puesto, ¿no? Y poquito más, ¿no? O sea, Carlos Sainz 7º, a día de hoy el Toro Rosso da para lo que da. Fernando, pues con el toque ese de Massa, tuvo que hacer la carrera a la contra y ya, bueno, entre que la estrategia, pues justo intentó hacer un undercut en la primera parada y no le salió, en la segunda parada justo entra antes de hacer el virtual, pues fue todo a la contra y seguramente hubiera tenido el ritmo para estar ahí con un 6º, 7º puesto, el mejor de los casos, pero claro, yendo a la contra detrás de tráfico sin poder adelantar y este tipo de cosas, pues 12 y ya está. ¿Y qué os pareció la salida de Alonso en la segunda curva? ¿A qué te refieres? Si el hubiera podido con penalizable. Sí, no, que yo creo que Massa no es que tuviera la culpa. Yo creo que Massa se llevó un susto de muerte cuando vio volver a entrar en pista al Ferrari y su instinto fue apartarse, echarse para el lado, y no contaba con que Alonso había metido el coche por ahí. Que también creo que esta vez Alonso metió el coche ya a la desesperada cuando fue a meter en esa curva, pero sí, aparte de que Massa sale mejor que él y ya pierde la posición enseguida, yo creo que ahí Fernando optó por si llega a salir bien, pues igual adelanta Massa y después sale por delante de él, ¿no? Pero arriesgó y pues, con el toque pues le salió mal, y dentro de lo que le salió mal, pues ni pinchó ni nada raro, ¿no? Porque mira lo que pasó a Raikkonen y a Verstappen, ¿no? O sea que yo creo el lance de carrera, tanto el incidente de Bottas, Verstappen y Raikkonen, como el de de Massa con Fernando, incidentes de carrera, incluso después el de Magnussen con Carlos Sainz, yo creo que si hubo algo, igual pudo ser un safe release por parte de Magnussen más que otra cosa. Y después, en lo que estoy de acuerdo también es en la sanción de Van Dorn, teniendo en cuenta la de Carlos Sainz de la otra vez. Eso es otra cosa que no entiendo. ¿Por qué, si es tan claro el safe release de Magnussen, por qué no se sanciona? Vamos, que tampoco es nada del otro mundo, o sea, se ve claro, se sanciona y punto. Y no entiendo la complicación de ahora meterse en crear un precedente de que a Magnussen no lo sancionan. Si volvemos a lo mismo, ahora la carrera siguiente lo hará Carlitos Sainz lo mismo, porque viene rebrincado, a él se lo han hecho, lo hace él y le sancionarán. Y ya tenemos otra vez lío montado. Es que estas cosas son las que se cargan la Fórmula 1. Esto no sé, yo lo vi claro, ¿no? Vosotros no visteis claro que sacaron a Magnussen de forma ilegal. Yo no sé. Realmente, claro, es que entró Magnussen antes que
que Carlos y es cuestión de décimas de segundo. Para mí no fue tan... Yo es que no, o sea, no sería capaz de decir que es un unsafe release, ¿eh? O sea, cuando está claro que se reincorpora antes a la pista, Carlos, o sea, la pista, al carril de incorporación, ¿no? Del pit lane, está claro que es Carlos Sainz, acaba antes su parada, pero tenía unos metros todavía hasta alcanzar a... Está caso que si Carlos Sainz no lo esquiva, se empotra contra él. Pues... A ver, que no sí, es un safe... está... A ver, quizás no es un safe release del libro que dices, ¡buah, eso canta que mete miedo! No. Quizás fueron décimas, lo que dices tú ahí, décimas, un segundo, tal, ¿no? Que ahí también me da la sensación de que un poco lo que ocurrió es que como después la actitud de Carlos fue súper agresiva, de intentar adelantarlo un poco, bueno, ya prácticamente cuando se estaban reincorporando a la pista, o sea, y obviamente Magnussen no le dejó espacio, con lo cual se tuvo que meter a la hierba. Ahí también la actitud de Carlos fue un poco quizás demasiado agresiva y un poco que si lo llega a adelantar lo hubiera cosa por la otra, ¿no? O sea, sí, o sea, ninguno de los dos se portó del todo correctamente, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que es eso. O sea, fue una cosa, primero es Magnussen el que mete la pata y después Carlos pues también se la jugó, ¿no? Y también puso en peligro al propio Magnussen. Entonces, las dos situaciones son muy pilladas por los pelos y, en fin, yo creo que hay ocasiones más claras que dejan sin sancionar y otras veces que sancionan. Es decir, la lotería de ver cómo sancionan, estoy totalmente de acuerdo, pero yo en esta ocasión, hombre, me hubiera gustado, por supuesto, ¿no? que Carlos hubiera salido favorecido, pero tampoco me extrañó tanto que lo dejaran eso sin... Oye, al final no lo he seguido mucho, pero a Bandor al final tampoco le sancionaron, ¿no? ¿O sí? Sí, 3 posiciones. ¿No? Sí. Ah, vale. Lo mismo que Carlos Sainz con el incidente con Stroll en Bahrein. Y al final, con Carlos Sainz, el karma actuó y Magnussen pinchó a falta de las últimas vueltas e hizo que todos subieran posiciones, ¿no? Porque Magnussen estaba ahí, incluso por delante de Grosjean, estaba... Pues eso, sí, esa fue la carrera que tuvo el pobre Carlos, ¿no? De ir primero detrás de Magnussen sin ser capaz de adelantarlo y después se encontró con Verlaine y también incapaz de adelantarlo, ¿no? Y después si no Magnussen... fuera por la sanción de Verlaine, pues realmente hubiera quedado por delante de Sainz. Que después Magnussen un poco se lo ganó el pinchazo porque estuvo peleando con Kvyat y bueno, pues no acabé de ver el incidente con Kvyat al completo, pero el trozo que se pudo ver, pues parece que Magnussen intentaba echar de pista a Kvyat, ¿no? Al final hay roce y el roce provoca, en este caso no el cariño, sino el pinchazo de Magnussen. Por cierto, una carrera de Kvyat que a mí me gustó mucho la estrategia que siguió, ¿no? Muy, muy parecida a la de Verlaine. Lo que hizo Kvyat fue cambiar en el primer safety car, en la primera vuelta, poner blandos y luego aguantar toda la carrera con esos blandos hasta que cambió ya también otra vez y vamos, prácticamente fue un calco de la carrera que hizo Verlaine, ¿no? Y lo que le permitió llegar a los puntos cuando, no sé, nadie apostaría por Kvyat viendo cómo se había estado desenvolviendo previamente, ¿no? Tanto en los entrenamientos como en la clasificación. Después otro momento también importante fue cuando abandona Bottas por un fallo de fiabilidad de su Mercedes. Ahí también hay que tocar la piedra de la fiabilidad de Mercedes. Es decir, es cierto que ya llevaban la unidad de potencia de las primeras 4 carreras y ya tenía su kilometraje, pero bueno, ahí queda la cosa. Hay un momento donde, bueno, pues abandona Bottas y viene Hamilton por detrás doblando. Y en esa zona había bandera amarilla y a punto estuvo de complicarse sobremanera el Gran Premio
cuando afortunadamente para él, y no sé si fue él o el equipo, pero se dio de cuenta a tiempo de que estaba, aunque estaba doblando, pues estaba adelantando con bandera amarilla en ese sector y pudo rectificar a tiempo porque, claro, adelantar con bandera amarilla por mucho que estés doblando, pues eso es sanción al canto y en este caso para Hamilton, adiós victoria. O sea que la salvó, pero estuvo a punto de complicarse la carrera de una forma importante a Hamilton debido a Bottas. La carrera estaba para Hamilton porque está claro que hiciera lo que hiciera iba a ganar porque yo creo que tenía la carrera en contra y todo ha sido beneficio hasta que ha podido ganar la carrera porque el safety car virtual le vino, vamos, como anillo al dedo y luego la ayuda de Bottas, vamos, como ninguna otra ayuda hemos visto desde hace mucho tiempo, que permitían las órdenes de equipo. Sí, Bottas no... Sí. Ya tenía en este caso particular, Bottas que estaba rodando tercero cómodamente, pues no tenía peligro por detrás, ni podía hacer nada por delante y yo creo que ahí Mercedes hizo bien, ¿no? O sea, vamos, es que si no llega a hacer eso, es que yo los trataría de tontos al equipo, ¿no? Vamos. Sí, no, lo que está claro es que Bottas, si lo vemos desde el principio de temporada, pues es un gran escudero, las cosas como son. Cuando falla Hamilton, ahí está él para ganar la carrera, para restarle puntos a Vettel. Y cuando Hamilton está bien, pues eso, fiel escudero. Una ventaja con la que cuenta Hamilton y que probablemente pues no cuente Vettel, ¿no? Porque Kimi pues no es... en Rusia no sí, pero más por desgracia de Hamilton que por acierto de Kimi, casi. Uh-huh. Luego, por último, también a mí los que me decepcionaron también un poco es... de nuevo Williams, ¿no? Vale que la carrera de Massa fue complicada, pero de nuevo Stroll está demostrando muy poquito en lo que llevamos de temporada. Yo te diría que ahora mismo pondría 3 pilotos en el candelero para, en el caso de decepción / igual es mejor que busquéis el asiento en otro sitio, ¿no? Pero para que no acabe la temporada o para el año que viene que no vuelvan. Para que no acaben la temporada y ya de paso que no vuelvan, ¿no? El primero en la lista es Jolyon Palmer, que yo creo que, vamos a ver, ya no sé qué hace este año corriendo con Renault, pero es que ni chicha ni limonada. O sea, Hülkenberg está haciendo, o sea, en las diferencias de tiempo acumuladas de todo lo que va de temporada entre compañeros de la parrilla, en el podio está Renault. La diferencia entre Hülkenberg y Palmer es absurdamente grande, o sea, mete miedo de lo grande que es, ¿no? Con lo cual hay Palmer que aparte de que no rinde, pues tiene incidentes en pista, dices, ¿por qué? Cuando, yo qué sé, mete a otro piloto, no sé, joven de desarrollo, o yo qué sé, algo, no sé, algo que no sea Palmer, no sé, mira que no habrá opciones en el mercado fuera de Palmer para hacer algo, al menos que no tenga incidentes, ¿no? Después el propio Stroll, que lleva 2 carreras consecutivas acabando, algo es algo, pero el rendimiento, falta el rendimiento, ¿no? Y después Van Dorn también. Yo pondría Van Dorn, es cierto que está sufriendo por la situación de McLaren Honda y tener a un compañero como Fernando pone en evidencia tus defectos más que nunca, ¿no? Y eso no le ayuda, evidentemente, pero la verdad es que después de lo que hizo el año pasado en Bahrein, con esa carrera y tal, consiguiendo un puntito, pues yo en cierta medida me está decepcionando esta temporada, ¿no? Y sé que el tío es bueno y ha ganado el GP2 y toda esta película, pero las diferencias con Fernando Alonso empiezan a ser muy preocupantes, ¿no? Bueno, también cualquiera sabe si el coche de Van Dorn lo único que está intentando acabar la carrera, porque sabiendo que el coche de Alonso está arreglado para ir a intentar escalar todas las posiciones que pueda
y no confiando mucho en la fiabilidad de ese motor, pues no te extrañe que no le dejen ponerlo también al 100% ese motor, ¿eh? O sea, porque ve carrera tras carrera los dos McLaren abandonando, no creo que sea buena imagen. Vamos, peor de la que tienen, ¿no? Y para colmo, lo que sí no le ayuda eso es a que luego diga frases como que es que no imagino de dónde saca Alonso las décimas, porque por lo visto estuvo mirando la telemetría de él y dice que él estuvo intentando copiarle en todo lo que pudo y que no se explica de dónde saca el tiempo Alonso, de dónde saca la mejora. Eso sí que... Esas son cosas que sí se podía ahorrar, ¿no? Que puede decir que es experiencia, puede decir que es el circuito de su casa, puede decir pues mil cosas, pero no eso. Sí, la verdad es que a día de hoy no está compitiendo, ¿no? Por ejemplo, en el historial de compañeros de equipo de Fernando, pues Baton compitió más que decentemente con Fernando. Por supuesto Hamilton, aunque ya sabemos lo que pasó en McLaren. Kimi, pues olvídate. Fisichella, pues no sé qué decirte, a ratos. Trulli, a ratos. En fin, no sé, o sea, el único que ha tenido algo que incluso ha quedado por delante al final de año de Fernando ha sido Button, ¿no? Que tampoco, digamos que no desentonaba, tenía altos y bajos, es cierto, pero digamos que no desentonaba, ¿no? Y es que aquí desentona, con perdón. A ver, es que yo no sé. Tiene que estar en una posición muy difícil el chaval, porque es que el coche no va ni para atrás. O sea, nuevo en la categoría. Vale que ya se había estrenado el año pasado, pero prácticamente rookie. Porque el año pasado lo que hizo fue correr una carrera y además fueron los primeros puntos que consiguió McLaren el año pasado, ¿no? Este año aún no ha puntuado. Pero es que el coche está peor que el año pasado aún, y tener enfrente a Alonso no es nada fácil. Yo realmente, hombre, no sé si, como dice Porti, le estarán capando un poco más aún el monoplaza, pero bueno, no, yo creo que no le están capando nada. A ver si me entiendes. Yo creo que sería absurdo que le estuvieran capando algo. Pero bueno. Sí, pero bueno, es igual. No creo que si en vez de estar en el McLaren estuviese en el Renault o estuviese en el Williams, no creo que estuviese, o sea, seguro, o sea, creo que estaría haciendo un papel bastante mejor que el que están haciendo los otros dos, ¿no? Me parece un poco eso. Habría que verlo en otras condiciones, Stroll. Digamos que a Bandor todavía le tenemos que dar la excusa de que puede, de que tiene el coche. Los otros dos no tienen la excusa del coche. Pero a ver, un piloto cuando el coche va potable, entre comillas, fácil de estar ahí. Donde se ve el piloto es cuando pasas dificultades, oye, hay que tal, y ahí es donde se ve al piloto que dices tal, que puede salir beneficiado de todo esto, que también lo está diciendo él, que bueno, estos problemas de McLaren a la larga pues me van a servir para saber apreciar lo que es bueno en un futuro, ¿no? Y tal. Pero es más, los pilotos que tú te refieres a que normalmente están por encima del coche, de eso en la parrilla hay 3, no hay más. O sea, no estamos hablando de un Kimi Raikkonen, no estamos hablando de un Vettel. Bueno, el Vettel sí, ¿no? Podríamos entrar en el grupo, pero poco más. O sea, los demás son pilotos que cuando tienen un coche bueno destacan, cuando tienen el coche malo no son nadie. O sea, que eso es la mayoría, es la inmensa mayoría de los pilotos. Estoy contigo que no, evidentemente no abunda, porque si no no estaríamos en un campeonato, ¿no? Pero yo pensaba que Bandón podía ser de esos, ¿no? Aún lo creo que puede ser de esos de que se sobreponga ante las dificultades, ¿no? Pero quizás es cierto que Bandón se ha desarrollado también en la última parte de su carrera deportiva antes de estar aquí con neumáticos que se degradaban y tenía que aguantar, quizás, y eso, ¿no? Igual esta Fórmula 1 también evidentemente
hace que el estilo de pilotaje de Fernando destaque sobre el resto de una manera increíble, ¿no? Que puede arriesgar y con la experiencia, los defectos que hablaba antes, etcétera, etcétera, pues evidentemente un piloto con más experiencia y que ha corrido en la fórmula anterior con más Gs y toda esta película, pues igual Van Dorn se tiene que salir de esa aura de Fórmula 1 de PlayStation y actualizarse a la Fórmula 1 de la de verdad, vamos. Que es un poco... Tampoco ha tenido mucho tiempo en los test para acostumbrarse. Hombre, o sea... sí, ahí está la parte de que McLaren no le ayuda, ¿no? Que por cierto, esto no lo llegamos a comentar, que Amazon ha llegado a un acuerdo con McLaren para hacer una serie documental sobre esta temporada del equipo, y el piloto al que va a seguir Amazon es Van Dorn, que creo que se estrena a finales de año y bueno, pues será interesante. Desde luego no es la mejor temporada, pero para ver lo que está pasando con Van Dorn, esa serie puede arrojarnos luz. Pues sí, la verdad que es bastante interesante. Eso, todo lo que sea mostrarnos entre sí de la Fórmula 1, eso siempre a los aficionados nos encanta. Pero desde luego supongo que mostrarán la parte que ellos quieran mostrar, ¿no? La parte de lo mal que lo pueden estar pasando. Hombre, a ver, en McLaren... La van a dejar, obviamente, a un lado. En McLaren ocultar lo malo ya no es posible ocultar lo malo, ¿eh? O sea que... Lo pueden suavizar, intentó suavizar y tal, pero ya... Mercedes sí, si puede no, intentar, Ferrari intentar ocultar lo malo, pero ya... McLaren yo creo que ya está demasiado negro para intentar pintar blanco ahí. Pero bueno, ahora con McLaren viene un gran premio para ver, calibrar dónde están, ¿no? A ver, como decía antes con Baton, no sé hasta qué cierto sentido es que se reestrene en Mónaco, no sé si es bueno o positivo, pero Van Dorn, que ya se conoce el coche, pues vamos a ver qué tal lo hace en un circuito que a priori le debe sentar bien al monoplaza, ¿no? Sí, efectivamente. Habrá que ver un poco la evolución de Van Dorn y sobre todo la vuelta de, como dices, de Jenson Button. Y no sé si queréis añadir algo más de la carrera, si no... sí, una cosa, Dani. Sí. Venga. Quizás la imagen del Gran Premio, que es el niño de Ferrari. Bueno, es verdad. El niño desconsolado tras el abandono de Kimi, que después no sé si el niño era fan de Kimi o fan de Ferrari en sí, ¿no? Porque la verdad es que parece todo muy bien armado, ¿no? Pero yo no me creo que ese niño fuera fan de Kimi, lo siento. Yo tampoco, yo creo que el tío era fan, el chavalín. De Ferrari, y vio que se paraba uno y a llorar. Pero ¿no? sí, ¿qué tendrá? 3, 4 años. Pero en todo caso, la verdad es que la situación es muy de película, ¿no? O sea, aquí me abandona y de repente la realización pone la imagen de un niño con el uniforme de Ferrari llorando desconsoladamente. Y un niño que ya habían puesto antes, me parece. A lo mejor fue porque se le había caído el helado, ¿eh? No parecía. Pero resulta que después, más avanzado la carrera, ya cuando Kimi se ha cambiado y tal, pues resulta que vemos una imagen en el motorhome de Ferrari, ¿no? Pues con el niño, los padres y Kimi, pues allí Kimi regalándole la gorra, firmándola y sacándose una foto con el chavalín, ¿no? Y por supuesto esto convirtió automáticamente el niño en estrella mediática, porque fue al box de Pirelli, los aficionados que estaban en el pado sacándose fotos con el chaval, o sea, al final se convirtió tiene fotos, creo recordar, con Grosjean, con algún equipo más. Corresponde ya no tanto a la anécdota, ¿no? De, bueno, pues hay un niño que llora porque ve que el coche del que él es va uniformado y los padres le han dicho que ese es el mejor y que, bueno, pues al final pues consiguen consolarlo llevándolo al box de Ferrari. Ya no es esa anécdota, sino es un poco la filosofía que quieren implantar de la Fórmula 1 los nuevos dueños, y que creo que por algún lado también correcto, se saca un poco la punta, ¿no? El decir, oye, esta es la nueva Fórmula 1. Sí, le preguntaba... A este niño le ha pasado esto y lo hemos llevado a conocer a Kimi y mirad lo que ha pasado. Claro. Entonces, ya no es anécdota, ya no es que Ferrari haya estado ahí, sino que la nueva Fórmula 1 quieren que sea así.
Y quieren que sea así, ya no solo pues este tipo de cosas que están, obviamente, no son planificadas, sino que yo no sé en años anteriores, la verdad es que es una pena no tener aquí el apunte de alguien que haya estado en circuitos, porque la verdad es que nosotros no hemos ido a carreras y nos sabría decir qué ambientes se respiran en la Fórmula 1 cuando no corren los coches. Pero sí que he visto, por ejemplo, en Barcelona... Bueno, yo sí he ido, Dani, unas cuantas. Ah, tú has ido. Y ahora, confírmame una cosa. Yo he visto imágenes de este Gran Premio, obviamente fuera de los circuitos, de lo que es pues ese tiempo entre pruebas y tal. Por ejemplo, tenían un sitio donde podías ver un tipo taller, o sea, no podías entrar a un box, pero sí que veías cómo era un box. Tenían una prueba de cambio a los neumáticos de un coche de Fórmula 1. Tenían, digamos, para meter a la gente en la Fórmula 1, algo que no sé si cuando tú fuiste tenían así esos juegos o no tenían esa inmersión del digamos, del el cliente del aficionado. Desde el mismo jueves antes del Gran Premio, en lo que es digamos, si hay una tribuna principal, ¿no? La de recta, pues la parte de atrás, eso está encauzado todo al aficionado y a ser aficionados allí. O sea, eso es una fábrica de hacer aficionados. Tú allí, el ambiente que se respira los días antes de un Gran Premio se vive allí, en lo que todo lleno de stand de marca. Cada marca pues trae, no sé, pues simuladores, otro trae juegos, otro, bueno, muchos stand de camisetas, pero sobre todo mucha marca de publicidad y con cosas para traer, para que además de escenarios en los que hacen conciertos, hacen eventos, es todo un show antes de... Y sí, allí hay de todo. Allí lo que quieran montar, en cada sitio pues te montan cosas diferentes. Vamos, yo me he montado en simuladores, ha habido pruebas de cars, en otras, con coches, muchas cosas. El ambiente antes de una carrera es que es muy grande, y sobre todo los días previos. El día de la carrera la gente va un poco más estresada, llegar a comprar su camiseta y para su localidad. Pero los días antes yo creo que se vive más fuera de lo que es el recinto que dentro de la carrera, sí. Desde luego es la sensación que me da a mí, ¿no? Que la nueva Fórmula 1, los nuevos dueños querían vender esa imagen de espectáculo, esa imagen de todo para el aficionado y por el aficionado. Obviamente, bueno, con lo que tú me dices, pues quizá no parece que haya sido mucha novedad, pero sí que ellos quieren vender eso, quieren remarcar que están ahí pues para dar la carrera y dar algo más a quien vaya hasta el circuito a verlo. Y que bueno, pues, no está mal, obviamente, ¿no? El aficionado al final es el que tiene que ser el centro de atención de la organización en cuanto a lo que son los circuitos y lo que, bueno, pues esa gente que va allí a que lo que entretengan. Sí, no, yo creo que es el típico estilo de realización americana. O sea, yo creo que antes, un año atrás o 2 años atrás, las cámaras hubieran llegado a filmar a ese niño, lo hubieran visto llorar y todo lo más luego lo hubieran seguido si un Ferrari adelantaba a otro. Pero yo estoy seguro que el director de realización ahora, o quien lleve los eventos, al ver a ese niño fue corriendo y dice: traedme a ese niño aquí, con este niño ahora le tenemos que hacer, este niño va a ser la intrahistoria de la carrera. Y de eso, bueno, seguro que en su mente además se ha forjado una posible película, entrevistas en shows, o sea, que es una paranoia ya con eso. Eso es el estilo americano, creo yo, creo que cosas como esa vamos a ver a partir de ahora muchas. Sí, de hecho cuando Vettel adelanta a Bottas, evidentemente imagen del pequeño Thomas saltando a lomos de su madre o padre, no sé bien, como un descosido, ¿no? Por eso la cosa de que no sé si es muy fan de Kimi o de Ferrari en sí, ¿no? De todas formas, esto también
Claro, uno se pregunta, ¿esto ha sido iniciativa de la propia Fórmula 1, iniciativa de Ferrari, del circuito? Y le preguntaba a Chesqueri qué opinaba de esto y decía, no, a mí no me miréis, que yo aquí no le he dicho a nadie tráete este chaval, o sea que parece ser que fue iniciativa de la propia Ferrari que se lo trajo al motorhome y ha convertido en estrella. Que de todas formas, la verdad es que la imagen era muy potente, ¿no? Que te pongan a un Ferrari abandonando y a un chavalito que no sé cuántos años tendrá llorando desconsoladamente, pues es una imagen como para ponerla, ¿no? O sea, ahí el realizador dijo, tengo la imagen del Gran Premio, ¿no? Que incluso ha eclipsado al duelo Vettel-Hamilton, ¿no? Bueno, y lo dicho, vamos a... Venga, Sí. Eva, creo que tienes algo más que decir. Sí, una cuestión. Aquí para Barcelona, ¿os acordáis, no? Que tenían que ponerse los nombres de los pilotos y los números más claramente. Y es cierto que hay algún caso de alguna escudería que, por ejemplo, Ferrari, sin ir más lejos, que lo ha clavado, ¿no? Y después hay alguna escudería que básicamente nos ha estafado, como por ejemplo el caso de Force India, que es evidentemente el caso más peliagudo. De hecho, tienen pendiente una sanción de que si no lo solucionan les cae $25.000 de sanción. Pero claro, Force India es digamos que el equipo como que tiene más complicado poner todo esto porque está todo ocupado por patrocinio, ¿no? Y claro, prefiero tenerlo ocupado por patrocinio que tenerlo ahí por un numerito que tampoco tal, ¿no? Con lo cual hay una escudería que perfecto, bien, por ejemplo Ferrari, y hay otra escudería que directamente ha hecho lo que le ha salido de la punta, y después hay otros casos de que una cosa bien y una cosa mal, ¿no? No sé si vosotros os habéis fijado en esto de los números o os da igual. No, sí, era bastante llamativo a la vista, vamos. Y bueno, queda chulo, ¿eh? Que a mí me gusta. No llega al tipo de la Indy como que llevan algunos números digitales, pero bueno, a mí me gusta, está bien esos números. Desde luego que sí. Pues si os parece entonces, clasificaciones, tanto pilotos, en la cual Sebastian Vettel sigue mandando en la clasificación con 104 puntos, segundo es Hamilton con 98, ya un poquito más atrás es Valtteri Bottas el tercero con 63 puntos, cuarto Kimi Räikkönen con 49, luego volvemos a tener otro escalón más con Daniel Ricciardo, que es quinto, 37 puntos, Max Verstappen, su compañero de equipo, sexto con 35, 34 tiene Sergio Pérez en séptima posición, en octava Esteban Ocon con 19, noveno es Felipe Massa con 18, décimo es Carlos Sainz con 17, décimo es Nico Hülkenberg con 14 puntos, décimo segundo es Romain Grosjean con 5 puntos, Pascal Wehrlein, Kevin Magnussen y Daniel Kvyat son decimotercero, decimocuarto y decimoquinto con 4 puntos cada uno. A partir de ahí, Ericsson, Stroll, Alonso, Giovinazzi, Palmer y Van Dorn no han puntuado esta temporada todavía. En cuanto a constructores, aquí sí que Mercedes toma la delantera en primera posición con 161 puntos, seguido de Ferrari con 153 puntos en segunda posición, tercera posición para Red Bull con 72, cuarto es Force India con 53, quinto Toro Rosso con 21, sexto Williams con 18, séptimo Renault con 14 puntos, octavo Haas con 9 puntos, y noveno es Sauber con 4 puntos. Honda no ha puntuado esta temporada. Y esto es todo lo que nos ha dado de sí el Gran Premio de España, que ha sido pues la prueba que acabamos de tener. La próxima será en Mónaco. Y ahora vamos a volver a hacer un breve repaso, como la semana anterior, a lo que ha sido la andadura de Fernando Alonso en la Indy 500, en su preparación al Gran Premio, a las 500 millas de Indianápolis, y que, bueno, pues como lo decíamos la semana anterior, si nos interesa, aquí acabamos el podcast para vosotros, y si queréis pues escuchar un poco de lo que está pasando en ese circuito de Indianápolis, pues esta es la oportunidad. Emanuel, llevamos 2 días de entrenamientos. Ayer tuvimos repaso para los rookies a primera y segunda hora, si no recuerdo mal. Y luego tuvimos sesión ya abierta para todos. Y hoy hemos tenido, de hecho, han debido finalizar
no hace mucho la clasificación, no, los entrenamientos, y tenemos un buen sabor de boca con Fernando, ¿no? Está bastante bien para ser un novato en esto de la Indy. Bueno, se podría decir que está aprendiendo, o sea, hasta lo importante que es la clasificación, si se mete en el grupo de 9 o del 10º al 33, pues hasta esos momentos claves resta es un poco aprender, situarse en posiciones de tráfico, que algo que ha podido hacer sobre todo hoy, ¿no? En esta última parte de la sesión de 6 horas de test. Y básicamente Fernando, yo creo que a día de hoy y hasta que llegue ese momento del sábado, un poco es aprender más que sacar ese rendimiento, ¿no? De hecho, aún falta sobre todo llegar ese viernes cuando metan el tema del turbo extra que tienen, ¿no? Y etcétera, pero yo creo que está un poco, evidentemente es la segunda sesión de test de una larga semana, o sea que están todos depositando neumático en la pista, ganando sensaciones y poco más. O sea, yo no sé, o sea, tampoco se puede decir ni que Fernando está haciendo sorprendiendo ni desagradando, ¿no? Por así decirlo, está en su papel aprendiendo y ya está, o sea, es lo que hay. Día 2 de test, pues, ¿qué más quieres? No sé. No ha tenido ningún incidente con los moros. Ayer tuvo un problema con la suspensión, pero bien en ese sentido, no sé. Bueno, decir que estamos grabando el martes. Es decir, que hoy eran las segundas sesiones y... Bueno, claro, yo como no soy capaz de tomármelo como Emma así tan tal y soy un puto ansias, pues la verdad es que hoy no he tenido oportunidad de verlos demasiado tiempo. Realmente, prácticamente el tiempo que he estado viendo los tests es justo el tiempo que llevamos grabando, que es cuando lo he puesto, y mientras estábamos grabando estaba viendo la Indy. Y la verdad es que, bueno, por un lado que se fijan mucho la televisión en Alonso, porque en este trozo ha habido un montonazo de vueltas en que hemos estado disfrutando de la onboard con el propio Alonso. Creo, porque la verdad, claro, estaba viéndolo sin sonido y entonces la onboard tampoco, vamos, me daba la sensación de que era él. Y de todas formas, eso sí, al menos en la jornada de hoy ha sido... ya digo, como soy un ansias, pues un poco desesperante porque no le he visto un solo adelantamiento y he visto cómo lo adelantaba, pero vamos, uno tras otro todos. Entonces, pues como dice Emma, aprendiendo y bueno, supongo que poco a poco pues le irá cogiendo el tranquillo. Probablemente hoy se lo haya tomado en ese plan de decir voy a aprender, voy a ver lo que es ir detrás de un coche, voy a ver lo que decía el otro día, ¿no? De que la pista a esa velocidad se hace muy estrecha, pues a ver, empezar a calcular medidas y todo eso. Y supongo que a partir de ahora pues empezaremos a verlo un poco mejor, pero ya digo, al menos hoy, el rato que lo he estado viendo, esta hora y pico, pues más que nada hemos visto cómo lo adelantaban, ¿eh? Sí, bueno, también ha adelantado él que hay un GIF ahí corriendo como la espuma, evidentemente. Pero sí, básicamente hoy se ha dedicado a rodar, de hecho es el que más vueltas ha dado, pero como digo, o sea, aún tienen que poner el extra de potencia que van a tener para clasificación y carrera. Pues, de aquí a clasificación, que es la primera tabla, puede cambiar la cosa, o sea, hay que tener en cuenta que esto, la pista evoluciona minuto a minuto, o sea, ahora mismo hace sol en Indianápolis y el día de clasificación está nublado y el comportamiento del monoplaza cambia por completo, con lo cual, o sea, no sé, poco conocer la reacción de los otros pilotos estando en pista, etcétera, etcétera. Básicamente claro, es ganar experiencia a falta de que llegue ese momento clasificatorio, y yo creo que en clasificación yo creo que vamos a ver a Fernando del 10º al 33, ¿eh? Yo creo que va a priorizar más que un extra de esa velocidad punta y tal para luchar arriba, pues básicamente yo creo que se va a dedicar a tener una velocidad constante, ¿no? Para sobre todo la carrera, más que eso, sacar una punta
para destacar en clasificación, ¿no? Y después el otro piloto, Oriol Servià, pues a ver, este no necesita aprender nada, ya se sabe la película completamente, ¿no? Vamos a ver qué tal lo hace Oriol, que ahora no sé cuántas, pero ya lleva la traca de Indy 500 y se sabe el tinglao más que nadie, y vamos a ver que también lo hace él. Él sí que en clasificación que era estar en el grupo de 9 y a ver si lo puede lograr, ¿no? Ya ha estado en más de una ocasión en primera fila de las Indy 500. Recordar también a todos nuestros oyentes que no estén al tanto que realmente para ver estos entrenamientos es tan sencillo como irse a YouTube, al canal de la Indy y ahí está, sin más. No hay que hacer ningún otro tejemaneje para poder verlos en directo. Eso sí, bueno, en inglés, por supuesto, y que a ese respecto, y nada. A ese respecto, la clasificación la va a dar Movistar, que creo que solo tenían previsto hacer la carrera, pero bueno, con todo esto de Fernando Alonso, al final también van a dar la clasificación en Movistar Deportes, creo recordar, y después de la carrera al final la han trasladado a Cero. Para que no conozca el canal Cero, pues Cero viene en todos los paquetes básicos de Movistar, pues está ese canal Cero, ¿no? Y la van a dar ahí en Cero y por supuesto en Deportes, no en simultáneo, con lo cual todo el que tenga Movistar Televisión pues va a poder ver la carrera con comentarios en castellano, bueno, así decirlo. Obviamente lo que sí que no se podrá ver la carrera es por YouTube. No, la clasificación se podrá ver. La clasificación, si no voy mal, sí. Ajá, vale. Perfecto. De hecho, nos están dando 2 cámaras, ¿no? Nos están dando la señal en pista y después una que se llama Gasoline Alley, que digamos es el punto de traslado que une, bueno, es el punto que une la zona de boxes con la zona de los garajes. No, pues bueno, para todo aquel que esté escuchando esta misma semana el podcast, bueno, pues todavía tiene un par de días para ver estos test, para hacerse una idea un poco de lo que está pasando. Como decía Emma, Fernando está haciendo muchas vueltas, 117 ha hecho hoy, y la verdad es que, bueno, incluso algunos lo duplican, ¿no?, en las vueltas que ha dado hoy. Pues habrá que estar pendientes un poquito de qué es lo que va haciendo día a día, de que no haya ningún incidente, y veremos pues dentro de 2 semanas cómo clasifica y cómo se porta en esta Indy 500. No sé si queréis añadir alguna cosa más o ya podemos ir cerrando lo que ha sido este episodio. Emma, Juan. No, pues nada más. Realmente yo creo que 1 hora y 23 que llevamos ahora mismo va más que servido. Bueno, pues nada. Yo desde aquí me despido. Os emplazo pues al previo del Gran Premio de Mónaco, que será el siguiente capítulo que podréis escuchar. Y os dejo con mis compañeros, que os recordarán tanto nuestra web, nuestras formas de contacto, como cómo seguirnos en las redes sociales. Os dejo con ellos. Un saludo y hasta luego. Como siempre, tras 300 episodios, os sigo recordando que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y en Facebook somos facebook.com/desdeboxes. Esa es la dirección. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues eso, 300 episodios ya, y los podéis encontrar todos en nuestra web, en desdebox.es, donde además también están el resto de enlaces a las redes sociales y al grupo de Telegram. Y bueno, yo como reciente incorporación, pero yo puedo decir que casi todos los 300, quizás algunos del principio me haya perdido, pero yo soy de los que os tengo que agradecer sobre todo la gran mayoría de episodios, y hoy día estar aquí con vosotros pues todo un honor. Así que de parte de todos los oyentes, que yo aún me considero oyente vuestro, pues os doy las gracias, os felicito y bueno, que nos vemos aquí para el Gran Premio de Mónaco o para la previa, la semana anterior. Así que un abrazo y hasta la semana que viene. Muy bien, yo ya corté. Listo.
Es que son las 12:20 ya, no me extraña. ¿Cómo sois capaces de estar hablando 10 minutos del niño, joder? Ha sido la estrella, tío. Si aquí hubiera... Si todavía estuviera Oprah lo llevaría al programa mañana, tío. Seguro, ¿no? O sea, así.